Atención, este video puede ser fuerte para gordos frikis y jugadores viejos amargados, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, ninguno de ellos lo debe ver. El Gold Source en todo pronóstico, es la versión antigua y más limitada del motor Source, a pesar de que en su versión más actual, se ha mejorado la optimización y se han añadido ciertas mejoras, pero para gente que no trata la nostalgia como un cuento de hadas y sabe ver la realidad de las cosas, podrá ver sus grandes limitaciones desde lo que se ve a simple vista. ¿Qué grandes limitaciones tiene este motor? Lo típico sería decir que no tiene gran capacidad para cargar gráficos avanzados, pero la verdad, esas limitaciones son únicamente de las consolas de las viejas generaciones. Este motor puede aguantar modelos 3D más avanzados como ya se vio en el juego de Crossfire, se verían unos gráficos más avanzados y realistas, pero sin embargo, al usar OpenGL, no estaba tan bien optimizado como Half-Life 2 del 2013, lo cual hace que se aprecien mejor las limitaciones de este motor, pues las colisiones son extrañas. Finally. Si la comparamos con el motor Source y por ello le esquiva a ciertas cosas, puede dar problemas o el simple hecho de saltar de manera precisa en plataformas y con ello tener ciertas muertes muy surrealistas a causa de tener cosas que el jugador no puede calcular de manera precisa ciertos movimientos. Y en sí lo que menciona Valve de los errores corregidos, son cosas relacionadas con el OpenGL, que la versión clásica del motor está mal programada, y habían cosas que no se adaptaban a sistemas modernos, así que hay detalles, por lo cual hay ciertos detalles que se pueden descartar, se los dejaré en la descripción, si los quieren investigar, ya lo demás es bastante obvio. Todos sabemos que las físicas más realistas se implementaron en el motor Source, así que por lo demás nada que destacar respecto a detalles técnicos. Ahora vamos con otro punto. ¿Por qué la gente crea mods o juegos con este motor? La respuesta es bastante sencilla, quizás no será el motor más fácil de utilizar como el de Doom RPG Maker, la gente lo suele utilizar exclusivamente por la nostalgia, si no explíqueme por qué hasta hay mods que recrean juegos como Doom y otros de épocas antiguas de los videojuegos de disparos, por la nostalgia ya esta, no tiene más. Es un refrito de cosas que mucha gente conocedora de los videojuegos ya debe entender a la perfección, por lo cual, se está volviendo un motor más para fans de este tipo de juegos clásicos, que un motor que puede ser llamativo para audiencias actuales. Ya no estamos en esa época, donde Half-Life era innovador. Ya hay muchos juegos que intentaron implementar ciertas cosas similares, como Doom 3 y otros, ya no es algo que sorprenda mucho, y a mí personalmente ya no me llama la atención, no le tengo odio, ya que si no fuera por todos estos conceptos, probablemente no hubieran grandes avances en la industria del videojuegos, pero sin embargo si eres como yo, que no se quiere cegar por la nostalgia, y quedarse con lo mismo todo el tiempo, es más preferible ver que otras opciones existen o se vienen a futuro, para no quedarse estancado en algo que ya no sobresale mucho actualmente. O al menos para los estándares actuales, entiendo que podría haber opiniones divididas de esto, pero como mencioné, no todos nos queremos estancar en lo mismo todo el tiempo, así que venga, espero que este video haya sido informativo, este será el último documental, así que si les agradó la información, no duden en apoyarlo como se debe.